Hola, este video tiene la finalidad de explicar los conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Entonces en clase creo que teníamos una lancha y que se desplazaba 30 kilómetros hacia el norte y después tenía un desplazamiento de 40 kilómetros hacia el oeste. Entonces nos pedían primero realizar un dibujo. Entonces aquí ustedes tienen que dibujar esto con los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Entonces acá dibujamos nuestro primer desplazamiento, 30 kilómetros hacia el norte, ahí, los 30 kilómetros, y lo podemos llamar el vector A, nuestro primer desplazamiento. A continuación, dibujamos el segundo desplazamiento, tener presente el tamaño de los vectores, uno tiene que ser más grande que el otro, aproximadamente ahí 40 kilómetros, y lo podemos llamar el vector B. Esto lo podemos llamar también, colocar el punto de inicio, y este es el punto final. Y eso me va a permitir después dibujar el vector desplazamiento. Entonces la primera pregunta era calcular la distancia total. Entonces la distancia total, la distancia en este caso es 30 kilómetros más 40, y eso nos va a dar un valor de 70 kilómetros, que es la longitud de la trayectoria, que en este caso estaría formada por el vector negro más el vector azul. Después nos preguntaban, letra B, la rapidez. Y la rapidez, si vamos a la definición, distancia lo divido por el tiempo. En este caso nos va a quedar 70 kilómetros y lo divido por ¿cuánto? Por 2 horas. Y el resultado es 35 kilómetros, lo divido partido por hora. Después teníamos que calcular el desplazamiento, el vector desplazamiento y vector desplazamiento. Entonces nosotros vamos desde el punto inicial al punto final y ahí dibujamos el vector, en este caso vector de color rojo, que lo vamos a llamar D de desplazamiento. Entonces aquí tenemos el desplazamiento, hay que calcularlo. Y de acuerdo a la figura, ustedes me dijeron en prueba, no en prueba, sino que en clase, debe utilizar teorema de Pitágoras. Entonces aquí, entre paréntesis, podríamos colocar utilizar teorema de Pitágoras. Tengo que calcular la hipotenusa y tengo los valores de los catetos. Entonces en este caso nos quedaba 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Entonces aquí colocamos el desplazamiento y eso realizándolo, esto era 900 más
1600. Eso nos daba raíz de 2500. Y finalmente ustedes decían desplazamiento igual a 50 kilómetros. En este caso anotamos el módulo del desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido, pero en este caso nosotros solamente vamos a trabajar con el módulo. En el caso de la distancia y la rapidez es una cantidad, ambos son cantidad escalar, en la cual se representa con un número y una unidad, tanto la distancia como la rapidez. En el caso del desplazamiento, hay que tener presente la magnitud o el módulo, la dirección y el sentido. Nosotros para este ejercicio solamente nos vamos a fijar en el módulo. Y la letra D nos pide calcular la velocidad. En este caso también es una cantidad vectorial, pero vamos a utilizar solamente el módulo de la velocidad. Es desplazamiento y lo divido por el tiempo. En este caso es 50 kilómetros y lo divido por el tiempo, que son 2 horas, y eso nos va a dar 25 kilómetros partido por hora. Y ahí tengo los valores de lo que nosotros queríamos calcular. En este caso, distancia, rapidez, desplazamiento en módulo y la velocidad en módulo. Y aquí en este dibujo utilizamos el método del triángulo. Triángulo ahí para desarrollar este ejercicio. Ahora, también podríamos tener otro dibujo utilizando el método del paralelogramo. Aquí vamos a dar algunos caminos para resolver el ejercicio. Otra forma, colocar norte, sur, este, oeste, utilizando el método del paralelogramo. Entonces, primero dibujamos el primer desplazamiento, que fue ¿de cuánto? 30 kilómetros hacia el norte, y esto lo llamamos el vector A. Ahí lo podríamos llamar. Es un desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Y teníamos nuestro segundo desplazamiento, aquí lo marcamos, que es de 40 kilómetros hacia el oeste, que lo llamamos el vector B. Entonces aquí, como dice la palabra método del paralelogramo, tenemos que formar un paralelogramo. Entonces aquí, a partir de donde está el extremo libre del vector azul, dibujamos unas líneas paralelas, y de ahí unas líneas paralelas del extremo libre del vector A, y dibujamos la diagonal, equivale a desplazamiento. La diagonal equivale al vector desplazamiento. En este caso, este es el método anotamos aquí, del paralelogramo. Y ahí tendríamos otra forma de representar nuestro dibujo. Entonces ahí ustedes tienen que ver si lo utilizan el método del paralelogramo o si utilizan el método del triángulo.
Por los dos métodos deben llegar al mismo resultado. Otra cosa que también sería conveniente repasar a través de este video era el vector unitario, ya que va a aparecer ahí en algunos, apareció en el ejercicio, y explicarlo un poco más. Entonces aquí tenemos, anotamos vector unitario y. Entonces, como es unitario, tiene módulo 1. Dirección y sentido del eje X. Entonces aquí nosotros podemos dibujar nuestra recta numérica. Aquí podríamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo tuviera que dibujar el vector unitario, entonces lo tendría como el vector y, entonces parte de 0 y llega al 1, porque como tiene magnitud 1, tendría que partir del 0 y llegar al 1. Y tiene la dirección y sentido del eje X. Entonces acá yo podría escribir, y creo que lo hicimos en clases, dibujar este vector, porque este es el vector A. Si yo lo escribo en función del vector unitario, tiene módulo 2, dirección y sentido del eje X, entonces ahí le agrego el vector unitario. El vector unitario me va a dar la dirección y el sentido. El módulo de 1, así que 2 por 1, 2, así que no lo altera. Ahora, si yo quisiera dibujar otro vector, aquí, vean, dibujo otro vector, un poco más grande ahí, y esto lo llamo el vector B, entonces lo proyecto ahí, entonces ahí en base al vector unitario nos quedaría 3i. Y finalmente yo podría tener el vector C como la suma de A más B. Entonces aquí yo tendría que sumarlos, 2i más 3i, términos semejantes, y eso me daría 5i. Y si tuviera que dibujarlo, partiría desde aquí y terminaría por ahí más o menos. Ese es el vector C. Si dibujamos de ahí después nos saltamos ahí las prolongaciones. Ahí estaría. Ahora, ¿podría haber una parte negativa? También podría haber una parte negativa y yo podría dibujarlo para el otro lado acá. Entonces acá tengo el menos 1 y acá tengo el menos 2. Si dibujara otro vector, yo podría dibujar otro vector para acá. Imagínense que yo dibujo este vector que está aquí y lo podría llamar el vector X, por poner, no, para que no se vayan a confundir con el eje. Lo podría llamar el vector D. Ahí. Entonces, en este caso, D vale menos 2i. El menos está indicando que va en sentido contrario. Entonces aquí nosotros podríamos dibujar acá, tengan presente esto que está aquí, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y ustedes en matemática utilizan este plano, eje Y, eje X. Entonces estos dicen que esto es positivo, este es negativo y este es negativo. Tomando en cuenta eso y aplicándolo acá los puntos cardinales, entonces acá este quedaría positivo, todos los vectores que estén hacia el norte positivo, todos los que estén hacia el sur negativo y todos los que estén hacia el oeste negativo. En este caso, me estaría diciendo que este vector está hacia el oeste. El signo menos se asocia a los puntos cardinales, en este caso hacia el oeste, por eso es negativo. El módulo es 2, la dirección en este caso sería horizontal. Y también si tenemos
otro vector unitario, si tuviéramos un desplazamiento vertical, como lo tuvimos, entonces aquí, para complementar la información, vector unitario J, ¿sí? Entonces aquí podríamos escribir módulo 1, dirección y sentido eje Y. Entonces acá yo aquí podría dibujar una recta numérica. Aquí 0, 1, 2, 3 es el eje Y. Para abajo podría tener el menos 1, el menos 2. Entonces, si yo dibujara un vector desde aquí hasta aquí, el J, en este caso J iría desde aquí hasta ahí, ¿ven? Iría desde ahí hasta ahí. Ese sería el vector J. Si yo dibujara un vector aquí, este es el vector A, por ejemplo, lo podría llamar vector A, y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 2J. Yo también podría dibujar el vector hacia el otro lado, vean, en la parte negativa, y esto lo podría llamar el vector B. En este caso es menos 2J. Ambos tienen el mismo módulo. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir aquí, en este caso, el módulo, en este caso el módulo es 2. Coloquemos una unidad, imaginemos que fueran ya centímetros. Es un ejemplo nomás. Esto es un ejemplo. La unidad. Módulo 2 centímetros. Dirección, en este caso, vertical, vertical, y el sentido hacia el norte, ¿ven? En el caso del vector B, podría escribir el módulo, vamos a imaginar que sea un desplazamiento pequeño ahí, nuevamente 2 centímetros, es un ejemplo, la dirección vertical y el sentido hacia el sur. Es una manera más o menos de explicar aquí el vector J. Puede que aparezca ahí en algún desarrollo de ejercicio. Si alguien no lo entiende, era para explicar de qué se trataba, qué es un vector unitario, la finalidad que tiene y cómo lo podemos ocupar. Entonces aquí tenemos dos vectores unitarios, el del eje X, el del eje Y, y nos faltaría el del Z, pero eso es en el espacio, que Z tiene asociado el vector K, pero eso lo van a estudiar las personas que sigan el electivo de física. Nosotros vamos a utilizar estos que están aquí, como vamos a trabajar en un plano X, Y, vamos a trabajar con el Y y el J. Pero lo más importante de este video era tener presente el concepto de trayectoria, distancia, rapidez, desplazamiento y velocidad. Y aquí vimos un ejemplo concreto ahí, en la cual podemos dibujarlo a través del método del triángulo y lo podemos dibujar a través del método del paralelogramo y llegaríamos a los mismos resultados. Y si tuviéramos que comparar, la distancia es mayor que el desplazamiento, mayor, y la rapidez es mayor en valor, la rapidez, que la velocidad.
debido a la trayectoria que presenta el ejercicio. Y ustedes muy bien lo dijeron, la distancia con el desplazamiento pueden ser iguales solamente si la trayectoria es una línea recta. ¿Ya? Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.